Entonces, iniciamos. Este tipo de taller, o esta pequeña conversatoria, lleva como título una introducción a la epistemología, su importancia en la investigación científica. Uno se preguntará, ¿no? ¿Por qué epistemología? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes que han llevado en pregrado, en la maestría, en el doctorado, han llevado curso de epistemología? Quizás en la maestría un poco y en el doctorado, obviamente, ¿no? Pero en pregrado son pocas las facultades, salvo la facultad de psicología, facultad de educación, sociología, ¿no? Que llevan epistemología. Pero todos hemos llevado metodología. Y la pregunta es, ¿por qué epistemología? ¿Por qué debo conocer epistemología? Pues yo sé metodología, ¿no? Sé estadística, digamos, no muchos eran ustedes, sé estadística, sé metodología, sé validación de instrumentos, sé la confiabilidad, sé el procesamiento de los datos. Pero ¿por qué epistemología? ¿Qué de bueno trae la epistemología? Eh, ¿Por qué es necesario esto? Debo pues indicarles que el conocimiento no estaría completo si uno no aborda el tema epistemológico. Algo tan simple como, por ejemplo, el p-valor, ¿sí? Uno, cuando hace investigación cuantitativa, llega a una conclusión de aceptar o rechazar su hipótesis en función a un p-valor, a un nivel de significancia, ¿no es así? Y pues lo interpreta. Sin embargo, la esencia de esta interpretación filosófica tiene un ámbito epistémico muy profundo, ¿no? Uno, por ejemplo, preguntaría, ¿no? ¿Y por qué tú pruebas una hipótesis rechazando una hipótesis nula? ¿Por qué no trabajas con la hipótesis alterna? ¿O por qué es necesaria una hipótesis nula y una hipótesis alterna? Esto viene, o bueno, es muy amplio, pero viene pues de el método del falibialismo, el método de Karl-Popper, la fiabilidad, ¿no? Es decir, que en las ciencias, o bajo esta metodología, que es un enfoque positivista, no se demuestra algo directamente, sino por la negación de su contrario. ¿Sí? Son principios, paradigmas epistémicos, ¿no? Si yo te dijera, por ejemplo, ¿cuál es el paradigma que tú has seguido al hacer una investigación cuantitativa, ¿no? Me decías, no, profesor, es que el p-valor es menor a 0,5 y si es correlacional, el Pearson o el Spearman tienen simplemente tal es la magnitud de la correlación. No, pero yo quiero decir que cuál es la doctrina, cuál es el paradigma científico en cuál se basa tu investigación. En realidad es el positivismo, ¿no? ¿Sí? Y asimismo sé con la interpretación y mucho más, obviamente, con la interpretación cualitativa, ¿no? Entonces, el comprender qué es la ciencia, el comprender un criterio de verdad, el comprender la diferencia entre las ciencias sociales, las ciencias físicas o naturales, te va a dar pues un nivel de investigador mucho más elevado de simplemente ser pues un investigador netamente operativo, netamente teórico, ¿no? Con lo cual, no, obviamente, no estoy diciendo que esto sea malo, obviamente es una complejidad muy grande el tema metodológico. Sin embargo, uno tiene que hacer referencia a las fuentes mismas del conocimiento para sustentar el por qué uno está utilizando tal o cual metodología o tal o cual paradigma. En ese sentido, es importante, importantísimo conocer el tema de la epistemología. Tenemos entonces que la epistemología es una rama de la filosofía, cuyo objeto es el análisis del conocimiento. Fundamental para un investigador es ser filósofo, en el sentido que debemos criticar todo, no aceptar algo porque sí, sino siempre someterlo a la crítica y obviamente a una crítica razonada. Y para eso, obviamente, yo necesito conocer mucho, ¿sí? Y obviamente el conocimiento se da, obviamente, por muchas fuentes, pero principalmente por la lectura. Entonces, una vez definido qué es, pues, la epistemología, una definición teórica que obviamente en ustedes quizás encontrarán muchas otras, ¿no? Indicamos pues los primeros paradigmas. Y el primer paradigma que nosotros vamos a abordar es el paradigma positivista, ¿no? El paradigma positivista, el paradigma postpositivista, la teoría crítica y el constructivismo
Son los cuatro paradigmas que más hoy en día están imbuidos en el mundo académico. Sin embargo, nosotros debemos indicar que no son los únicos, ¿no? La filosofía dialéctica no está considerada, por ejemplo, aquí, pero también podría ser abordada, ¿no? Estos son los paradigmas que sustentan la investigación científica. Es importante que un investigador sepa cuál de ellos se posiciona para poder tener claridad en la concepción de la realidad de su fenómeno de estudio, ¿sí? Hay una ciencia filosófica que también se denomina la nociología, ¿no? Que nos habla de la posibilidad o del conocimiento propio, ¿no? El ser humano puede conocer o no puede conocer. Hay teorías que indican, pues, que es imposible que el objeto y el objeto se conozcan en esencia. Hay teorías que dicen que sí, esto es posible. Hay teorías intermedias. Pero dada una teoría, tiene un marco teórico, ¿no es así? Es importante interpretar dentro de un marco teórico. Más adelante vamos a ver que una verdad o la validez de una preposición o de una afirmación solamente es válido dentro de un marco teórico. Entonces, cuando el investigador se encuentra en la etapa inicial, ¿sí?, de la formulación de un proyecto de investigación, es indispensable conocer y posicionarse en un determinado paradigma. Muchos estudiantes, como soy docente universitario, aún en el día de hoy no pueden diferenciar entre lo que es un paradigma cualitativo o lo que es un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. En ese sentido, eh, y si uno les indica, ¿no? ¿Cuál es tu paradigma, ¿no? Ya yo hago, llegamos, investigación cuantitativa, pero ¿cuál es tu paradigma? ¿Cuál es el tema epistémico aquí? Obviamente lo vas a complicar mucho más. Entonces, la importancia de abordar estos temas es fundamental porque cimenta las bases de la posición no solamente epistémica, sino metodológica que tú vas a asumir, ¿no? Entonces, no se puede entrar en el terreno de la investigación sin tener una clara percepción y conocimiento de qué paradigma direcciona la aproximación que se tiene el investigador hacia un fenómeno, ¿no? Es decir, nosotros abordamos fenómenos, normalmente cada uno en su especialidad, fenómenos naturales, fenómenos sociales, inclusive intrasujetos, ¿no? Como en el caso de la psicología, el comportamiento, los fenómenos psicológicos. Pero para abordar un fenómeno, no simplemente basta abordarlo bajo mis propios criterios, sino tengo que hacer uso de herramientas, ¿no? Y existen herramientas epistémicas, existen paradigmas epistémicos y del cual tengo que conocer y en función a la naturaleza, a los objetivos, a criterios del investigador, debo abordarlos, ¿no? En tal virtud, es necesario empezar con una exposición de la conceptualización de lo que se entiende por un paradigma. Un paradigma, dice Flores, engloba un sistema de creencias sobre la realidad y la visión del mundo, el lugar que el individuo ocupe en él y las diversas relaciones que esa postura permitirá con lo que se considere existente. Entonces, los paradigmas son, digamos, modelos ideales respecto a algo. En este caso, tenemos paradigmas científicos. Los paradigmas científicos se han posicionado debido a que han demostrado ciertas virtudes epistémicas, ¿no? Es decir, han demostrado ser válidas para tener cierto grado de conocimiento de la realidad. Lo malo no es tener una posición epistémica, o sea, yo puedo ser positivista, pospositivista, criticista, etcétera, no puedo ser, digamos, inclusive puedo ser dialéctico. Lo malo es no tener una posición epistémica. O sea, lo malo es no abordar un problema científico sin tener una posición epistémica, sin saber siquiera qué es la epistemología, ¿no? Muchos hacen su tesis hasta de doctorado, pero no saben qué sustenta la investigación que está realizando, cuál es su sustento epistémico, filosófico, antropológico, ¿no? Como al respecto, en 1962 afirman que un paradigma es un conjunto de suposiciones que mantienen interrelación respecto a la interpretación del mundo. Muchos me preguntan, sí, sobre todo en el doctorado, ¿no? ¿Por qué en una tesis doctoral, quizás también en algunos países en una tesis de maestría, por qué están los criterios de la filosofía? Se te pide, ¿no? Justificación filosófica, justificación antropológica, justificación
nociológica, no sé, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente a nivel doctoral, y no solamente a nivel doctoral, ¿no? Sino pues a todo nivel de investigación, uno debe pues fundamentar su conocimiento o una afirmación o su tesis misma en bases totalmente sólidas que te permitan que tu abordaje del conocimiento sea totalmente sólido, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, a ver, un tema bastante conocido y trillado quizás, que la motivación se relaciona con el rendimiento laboral, no solamente debo abordarlo desde un punto de vista correlacional, no podría hacer unas pruebas correlacionales, o podría abordarlo desde un punto de vista explicativo y hacer modelos explicativos, en el enfoque cuantitativo podría hacerlo, sino simplemente cuál es la base epistémica, ¿no? Para que tú indiques que la motivación laboral se relaciona con la productividad, ¿no? ¿Cuáles son las bases que sustentan esa afirmación? No solamente a base de resultados, sino también, sino también a base de conceptos epistémicos, que son como pues las piedras angulares del conocimiento que tú vas a construir. Entonces vamos a hablar del primer paradigma, que es el paradigma del positivismo. Mucha atención con este paradigma porque es el que rige básicamente el 90% de las tesis en Latinoamérica, ¿no? Fernández y Batista, conocen todos a Hernández Sampieri, ¿no? Menciona que Augusto Comte es el quien bautiza el nacimiento del positivismo. Publica su discurso sobre el espíritu positivista, lo cual genera el gran comienzo del paradigma, ¿no? Indica que el paradigma positivista se califica como cuantitativo, empírico, analítico, racionalista, sistemático, gerencial y científico tecnológico. ¿Por qué? Augusto Comte toma un modelo de todas las ciencias, ¿no? Él es monocientificista. ¿A qué me refiero? Él indica que existe una sola metodología para todas las ciencias. Y esta metodología es la metodología de las ciencias físicas. Él indica eso. ¿Por qué el de las ciencias físicas? Porque el proceso de la metodológico de una ciencia física que implica una observación, que implica una hipótesis, una contrastación de hipótesis, termina en la formulación de unas leyes que son válidas en todo lugar, tiempo y espacio. O ustedes pueden agarrar lo que tengan a mano, lo tiran hacia arriba y van a ver que cae a 9.52 segundos, o bueno, no me acuerdo la aceleración de la gravedad, no me acuerdo exactamente, pero a esa velocidad cae. Eso va a suceder aquí en el Perú, va a suceder en Chile, va a suceder en Honduras, etcétera, ¿sí? Entonces, los fenómenos físicos o las leyes físicas, como las leyes de Newton, digamos, ¿no? La aceleración de masa, la ley de la termodinámica, no sé, son leyes pues que se han llegado a la cúspide del conocimiento, en el sentido de que son leyes que trascienden el tiempo, trascienden las ideologías, es decir, las opiniones de las personas, y que son totalmente válidas. Entonces, Augusto Comte lo que quiere con este inicio del positivismo es que las ciencias sociales llegan a un punto donde sus conclusiones, sus normas, sus leyes a las cuales van a arribar de forma final, sean comparables a las leyes físicas. Es decir, ¿no? Al estudiar a la sociedad, al estudiar a una persona, su comportamiento individual o social, sea posible determinar, inclusive pronosticar cómo se van a comportar, haciendo una inferencia a mi ciencia, que son las ciencias administrativas, eh, de una forma tal de que nosotros podamos tener una metodología que asegure a una empresa el total éxito, lo cual pues no ha sido posible hasta la fecha, ¿no? Entonces, este sistema positivista, como lo plantea Augusto Comte, no ha llegado a su total demostración o lo que él indicaba, ¿no? Sin embargo, esta era la idea inicial. Otro de los aspectos del positivismo es que como toma como modelo las ciencias físicas, las ciencias matemáticas, utiliza obviamente la estadística.
Ahora, si yo le preguntase, ¿no? Y muchas sustentaciones le pregunto a mis estudiantes, a mis alumnos, o a mis, que soy jurado, ¿no? ¿Por qué utiliza estadística para probar una hipótesis? En primer lugar, uno tiene que demostrar que la estadística o las ciencias matemáticas son una herramienta válida para interpretar la realidad. Y el positivismo intenta demostrar eso, ¿no? Su herramienta fundamental es la matemática, la objetividad, obviamente, ¿no? ¿Por qué la matemática? Porque ellos indican que no hay nada más objetivo que la matemática. Entonces se indica aquí, asimismo, también otra de las características del positivismo es que, pues, el conocimiento es posible, ¿sí? O sea, el conocimiento es posible. En gnoseología hay una doctrina, una rama de la gnoseología, una escuela que es la nihilista, que cree que en realidad lo que conocemos no es cierto. O sea, no hay posibilidad de llegar a la verdad. La verdad, inclusive, es un fenómeno ontológico inalcanzable para el ser humano. Contrario a eso, Augusto Comte indica que no es así. Sí es posible. Inclusive es pragmático Augusto Comte, porque dice que la verdad es aquello que pues se comprueba a los ojos de los seres humanos, ¿no? O sea, si digo que traigo aquí un balde o un vaso de agua, le doy a Juan, me dice, ¿qué como está caliente? Le doy a María, está caliente, le doy a Marlon, está caliente, pues conclusión, está caliente. O sea, sí podemos llegar a una verdad absoluta, según en los términos de Kuhn, en los términos positivistas. Entonces, estas son las características del sistema positivista, ¿sí? Obviamente hay mucho que hablar debido al tiempo, nosotros vamos a tratar de simplemente sintetizar ello, ¿no? Entonces, del positivismo se desglosa el enfoque de investigación cuantitativa, ¿sí? El positivismo y el pospositivismo, entonces, acá, si no me equivoco, hablaba del pospositivismo. Bueno, el pospositivismo, antes de abordar el enfoque cuantitativo, sigue los mismos términos, ¿no? Pero reconoce también que en realidad cada ciencia tiene que desarrollar su propia metodología. Es decir, no es que las ciencias sociales, como las ciencias hermenéuticas, como la administración, el derecho, la sociología, tienen necesariamente que tomar métodos de la metodología de la física o de la matemática para llegar a la verdad. Es decir, los axiomas, no necesariamente, sino tienen que crear sus propios métodos, ¿no? Eso es básicamente lo que se desarrolla en el neopositivismo. Y pues de estas dos corrientes se desglosa lo que es el enfoque cuantitativo. Entonces, estos dos paradigmas guían la investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, no se olviden nunca que la investigación cuantitativa surge del enfoque positivista y neopositivista, ¿no? Acá se indica que los cuales tienen como objeto explicar el fenómeno estudiado. Ya seguramente conocemos que los enfoques cuantitativos tienen diferentes diseños, ¿no? Los diseños más comunes son los diseños a nivel exploratorio, a nivel descriptivo, a nivel correlacional. Algunos autores indican que existen a nivel también o alcance explicativo, que existe el alcance incluso prospectivo. Otros en ingeniería, por ejemplo, indican que existe el alcance aplicativo, etcétera, ¿no? Pero la característica de esta investigación cuantitativa es su objetividad, entre comillas, pongo yo. ¿Por qué su objetividad? A ver, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, en este momento, a ver, ¿qué te está pareciendo la charla hasta este momento? A otro me dirá, no, muchas letras, mucha teoría, no me gusta. Otro me dirá, sí, está bonita la charla. No sé, ¿no? O sea, son aspectos disímiles, pero ¿quién tiene razón? Si abordamos de esa manera, cada uno tiene una ideología, una opinión. La verdad es, no la podemos comprobar, ¿no? Pero si yo le digo, a ver, desde que ha empezado la charla, ¿cuántos minutos han transcurrido? ¿No? Uno me dirá 43 minutos. El otro tendrá que decirme lo mismo, porque es un dato objetivo que escapa a la opinión de la persona. Cuando yo hago uso del método cuantitativo, cuando voy a abordar una prueba de hipótesis correlacional, cuando voy a utilizar, por ejemplo, para, digamos, una tesis explicativa o preexperimental o cuasi-experimental, una T-Student, una U de McWhinney, si no es normal sus datos, me va a dar un resultado, ¿no es así?
Si todo está bien, es decir, se ha diseñado un buen instrumento, la aplicación no ha tenido sesgos, me va a dar un resultado, la muestra ha sido lo confiable, el error relativo al muestreo ha sido el menor posible, etcétera. Si todo está bien, el resultado que me va a dar es el resultado objetivo. Digamos, ¿no? A ver, yo quería saber, a ver, aquí en Huánuco, ¿no? En mi región, ¿qué equipo tiene más hinchas, el Alianza Universidad o el León de Huánuco? Supongamos que yo sea Alianza Universidad hincha, ¿no? Y quiero que gane mi equipo, pero hago los datos, recojo los datos y me sale que León de Huánuco es el equipo que tiene más hinchas. Ese dato es objetivo, pero yo quería que salga el otro equipo que tenga, en la Alianza Universidad, que tenga más hinchas. No, no es así. La matemática tiene eso, no es así. Pero la desventaja de este enfoque, ¿cuál es? Que esa objetividad no le permite abordar fenómenos que por su propia naturaleza son subjetivos. Ejemplo, los sentimientos, las emociones. Yo no puedo cuantificar emociones, yo no puedo cuantificar sentimientos, no puedo cuantificar profundamente la motivación. Y entonces es necesario tomar un enfoque diferente cuando abordamos ciertos fenómenos que por su propia naturaleza no se pueden cuantificar, ¿no? Otro de las doctrinas, de los paradigmas que existen, es la de la teoría crítica, ¿no? Este paradigma se contextualiza en una práctica investigativa que caracteriza por la acción-reflexión, que implica que el investigador busque generar un cambio y liberación de las opresiones en un determinado contexto social. La búsqueda de transformación social se basa en la participación e intervención y colaboración, donde la reflexión personal crítica es la acción. En otros aspectos, lo que este paradigma refiere es que el investigador no solamente debe investigar con fines propiamente de necesidad intelectual. Es decir, ¿no? Si yo les hago la pregunta, ¿no? Toda investigación tiene que generar una solución. Entonces, ¿qué me dirán los que estudian? No sé si en los países o en el Perú al menos existen escuelas de música, ¿no? Y hay y alguien quiere hacer una investigación respecto a la música, o respecto al arte, o respecto a la filosofía, no sé, ¿no? Que esas cuestiones que no tienen una practicidad, ¿no? ¿Es válida esa investigación? O necesariamente la investigación tiene que ser o tiene que servir para modificar la realidad? Entonces, es necesario, ¿no? O sea, para este paradigma, la investigación se realiza con fines de modificar la realidad. Los aspectos que caracterizan mayoritariamente al paradigma crítico son, primero, poseen una visión holística y dialéctica de lo que se concibe como real. Aquí subrayo la palabra dialéctica. Para los que no conocen, la dialéctica es pues una forma de interpretación de la realidad que indica el constante cambio. Es decir, ¿no? Tú no puedes estudiar una manzana si tú no antes estudias el árbol donde ha esta manzana crecido. Si tú no estudias la tierra que ha suscitado el crecimiento del árbol. Si tú no estudias al agricultor que en un su momento ha sembrado, cosechado ese árbol. Si tú no estudias las condiciones económicas de ese trabajador. Y miren, de una manzana nos hemos ido a las condiciones económicas de un agricultor. O sea, esa es más o menos la definición de dialéctica, digamos así, ¿no? Todo ámbito o todo objeto de investigación no se investiga como algo permanente, sino como algo dialéctico en permanente cambio. Lo segundo es que la relación entre el investigador y el fenómeno de estudio se caracteriza porque todos los sujetos que participan en el proceso investigativo son activos y comprometidos con el cambio social, lo que le decía, ¿no? El compromiso social, el cambio. Es decir, yo investigo para producir un cambio positivo, ¿no? Tercero, el proceso investigativo se genera en la acción, es decir, en la práctica. Y desde este punto se parte de la comprensión de lo social, de las necesidades, problemas e intereses del grupo humano. Cuarto, la búsqueda de una transformación de las estructuras sociales, basada en la liberación y manumisión de los individuos que conforman el contexto social de la investigación. En otras palabras, se investiga para tener una mejor humanidad, ¿no? Para que el investigador a través de su proceso investigativo sea mejor como persona, sea mejor como ser humano para que contribuya a su sociedad, ¿no? Esto afirma, según Creswell, que la investigación-acción basada en la teoría crítica posee tres factores esenciales, ¿no? Observar, pensar
y la fase que se caracteriza la investigación-acción y que lo diferencia del resto de diseños cualitativos, el actuar. ¿Sí? Entonces es observar, pensar y actuar. Y subrayo la palabra actuar, ¿no? Esta es la teoría crítica o el paradigma crítico. De este paradigma crítico, vamos a verificar aquí, aparte de este, tenemos pues también a este paradigma, ¿no? Que es el paradigma constructivista. Este es un tercer paradigma. Este paradigma constructivista marca su aparecimiento en las búsquedas de contrastar las disciplinas naturales o exactas con las de tipo social. Habíamos indicado pues este problema que tenía el paradigma positivista, ¿no? Que trataba de amoldar las ciencias sociales a la metodología de las ciencias físicas. Y muchas veces esto no era posible, ¿no? Sino las ciencias cuestionadas, posibilitadas de almacenar el conocimiento y aplicar métodos investigativos experimentales, ¿no? O sea, muchas veces no se podrían aplicar los métodos experimentales de las ciencias matemáticas a las ciencias sociales. En contraste, el emergente constructivismo maneja la propuesta de abordar acontecimientos históricos de alta complejidad, en donde el saber no se considera como absoluto y acumulado, ya que en lo social los fenómenos se encuentran en constante evolución. El constructivismo se brinda gran interés al cómo se producen los significados y su utilización mediata por las convenciones lingüísticas dentro de los diversos contextos sociales o culturales. Cuando hablamos de convenciones lingüísticas, cuando hablamos de convenciones culturales, cuando hablamos de significados, cuando hablamos de historicidad, obviamente nos referimos a términos de tipo cualitativo, a términos que no van a poder ser abordados de forma cuantitativa, ¿sí? Al respecto, Hernández Sampieri también indica, ¿no?, que el constructivismo es un sustento para la investigación cualitativa e indican las siguientes afirmaciones, ¿no? Primero, la realidad se construye socialmente desde las diversas formas de percibirla. Segundo, indica, ¿no?, que el saber se construye de forma social por los participantes en el proceso investigativo, que la investigación no es ajena a los valores del investigador. Es decir, algo que vamos a debatir más ampliamente, ¿sí?, que vamos a debatir más ampliamente, es cómo lo subjetivo puede ingresar al campo de lo científico, ¿sí? O sea, el constructivismo indica que lo subjetivo también debe ingresar al campo de la investigación, ¿no? O sea, tú no puedes indicar, ¿no?, como el ejemplo que les hacía hace un momento, ¿no? Yo soy hincha de un equipo de fútbol. Voy a hacer una investigación sobre equipos de fútbol. Yo no puedo suspender, así quiera, ¿no? Ya, yo soy investigador, voy a suspender mi juicio. No es posible eso. Tú tienes que investigar aún con tus prejuicios, aún con tu historicismo, ¿no? Los resultados indican también no pueden ser generalizados en forma ajena al control, al contexto y al tiempo. Una cosa importante aquí, y antes de hablar del propiamente enfoque cualitativo, una no sé si llamarlo virtudes, del enfoque positivista, del enfoque cuantitativo, del paradigma constructivista, es que se pueden hacer generalizaciones. Pero el mismo hecho de generalizar algo está en tela de juicio. Realmente se puede generalizar. O sea, por ejemplo, a ver, aquellos que son docentes, si tú haces un estudio en una escuela rural y encuentras pues que la forma de comer, de vivir de esas personas, de los alumnos, incide en su capacidad de aprender matemática, ¿sí? Y los factores son, pues, la alimentación baja en carbohidratos, la anemia, que es prevalente en los primeros 3 años de vida, tal, tal, tal. Ya, esas son las causas. Tú podrás inferir eso a otras escuelas. Así sea una escuela de similares características, ¿no? Zona rural, misma metro sobre el nivel del mar, una escuela también estatal, la cantidad de alumnos es similar, todo igual. Los resultados de A serán inferibles a B. Es muy discutible eso, ¿no? El constructivismo indica que no es eso. Y indica que, pues, no es posible la inferencia.
sino que solamente debemos estudiar fenómenos de forma individual o muy bien acotados. Entonces, de estos dos paradigmas, ¿sí?, principalmente el constructivismo y la teoría crítica, surge pues la investigación cualitativa. La investigación cualitativa, algunos consideran que su iniciador es Max Weber, ¿no? Es el denominado el pionero del estudio cualitativo, quien expone que en las ciencias sociales deben considerarse los significados subjetivos y la comprensión del contexto donde ocurre un fenómeno, más allá de las mediciones que se pudieran hacer sobre ellos. Él indica, pues, no, a ver, si tú quieres comprender, ¿sí?, por ejemplo, la motivación de unos empleados, tú lo puedes medir con una herramienta cuantitativa, ¿no? Pero tú al medir con una sola herramienta cuantitativa, tú estás indicando que todas las personas son iguales, lo cual no es así. Cada persona tiene su propia idiosincrasia, tiene sus prejuicios, tiene su forma de pensar. Y la única forma de llegar a descubrir esa verdad es a través de una investigación cualitativa que reconozca esta complejidad y que trata de interpretarla, ¿sí? Entonces, el estudio cualitativo busca la comprensión de los fenómenos en su ambiente usual, desarrollando la información basada en la descripción de situaciones, lugares, periodos, textos, etc. Este enfoque suele ser utilizado para el descubrimiento y refinamiento de preguntas de investigación. La metodología cualitativa se incluye en estudios centrados en el lenguaje, como el interaccionismo simbólico, la etnometodología. A lo que me refiero es lo siguiente. El ser humano es un ser muy complejo. Es realmente su forma de pensar, su forma de abordar la vida es complejo, ¿no? Desde fenómenos que pueden causar conmoción mundial como la que estamos viviendo, uno ingresaría en la mente, por ejemplo, de Vladimir Putin, ¿no?, o de Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿Qué piensan? ¿Por qué provocan una guerra? ¿Qué los lleva a ello, no? Hace poco tuve la oportunidad de asesorar a un abogado, a un bachiller en Derecho, que está haciendo su tesis y él quería pues abordar el por qué una persona se convierte en homicida. ¿Qué llevan a una persona a cometer homicidio, ¿no?, que es el peor de los delitos, porque es matar a tu semejante, ¿no? Y entonces él quería, y él hizo pues una entrevista a las personas que ya estaban sentenciadas por el delito de homicidio en sus modalidades, ¿no? Y lo curioso es que nadie concluyó, o sea, nadie de los 10, creo que fue su muestra, ninguno reconoció que había hecho homicidio, o ninguno se reconoce como una persona mala, ¿no? Todos indican que lo hicieron porque las circunstancias los obligaron, se justifican de alguna manera. La naturaleza humana en su complejidad, por ejemplo, ¿no?, para los cristianos, una cruz, ¿sí?, que son unas maderas cruzadas, tiene una simbología profunda, ¿no es así? Igualmente para los musulmanes, la simbología es, es pues muy grande, ¿no? Eh, y así muchos símbolos, ¿no? Esta simbología, ¿no?, lo que nosotros interpensamos. Por ejemplo, ¿no?, estudios centrados en patrones o regularidades con la teoría fundamentada, es una metodología de investigación cualitativa, ¿no?, en patrones o regularidades, los trabajos significativos de textos o acciones basados en la fenomenología, en hermenéutica. ¿Qué es fenomenología? ¿Qué es hermenéutica? Son formas de tratar de interpretar el sentido o el sentimiento de una persona. ¿Cómo así? A ver, si una persona, por ejemplo, ¿no?, voy a la zona rural, a ver, aquí en mi región de Huánuco, y yo le pregunto, ¿no?, a ver, ¿qué opina el gobierno de Pedro Castillo? Y él me responde en estos términos, ¿no? Eh, papá gobierno, debe darnos para comer, ¿sí? Me responde en esa manera, ¿sí? Entonces yo no podría interpretar, pues, papá. Si yo interpreto papá, es pues una figura social que tiene hijos, ¿no es así? Que solamente se puede dar de dos personas. Pero para esta persona, el término papá lo está llamando al gobierno. O sea, dentro de su ideología, de su forma de pensar,
Él piensa que el gobierno es el responsable de dotarle los recursos necesarios para su supervivencia. Así él trabaje, no trabaje, el Estado tiene que mantenerlo, porque es su responsabilidad del Estado. O sea, miren, en este término yo lo estoy interpretando, ¿no? Haciendo uso en este caso tanto de la fenomenología de la hermenéutica, ¿no? Que son pues herramientas para interpretar los sentimientos, las emociones, las expresiones de las personas. Eh, los paradigmas entonces sirven de fundamento a la investigación cualitativa, son la teoría crítica y el constructivismo, ¿no? La primera, con una búsqueda de crítica y transformación de la estructura de la sociedad, la política, la economía, la etnicidad o el género, de manera que el constructivismo tiene como propósito investigativo la comprensión y reconstrucción de la realidad. Hay muchas herramientas, ¿sí? En el curso vamos a ver también el Atlas TI, ¿no? Cuando lleguemos a la parte cualitativa, y en el caso del cuantitativo vamos a ver pues algunos software como SPS, Stata, Minitab y R, ¿no? Que son, pues, ojo, herramientas, no en ninguna forma son, pues, componentes que, por ejemplo, no nos van a, no van a reemplazar que aprendamos epistemología, por ejemplo, ¿no? Ni R, ni Stata, ni Atlas-TI, ni otro software, ninguno nos va a reemplazar lo que tú necesitas saber para ser un investigador, ¿no? Muy bien, se me pasó, era después, es el neopositivismo del cual ya hablamos, ¿sí? Entonces, dado esto, nosotros tenemos que indicar lo siguiente. Eh, entonces, una vez que hemos abordado ya los diferentes paradigmas, y obviamente no son los únicos, ¿ah? Obviamente, si uno lee un libro de epistemología, diferente, dependiendo de la ideología del autor, diferente abordaje, van a haber más, pero son los que dominan, digamos, en las metodologías, en las universidades de Latinoamérica y en gran parte del mundo. Una vez abordado esto, nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es el objeto de las ciencias? ¿Por qué existen las ciencias? Entonces nos indica aquí, ¿no? La ciencia, su objeto es generar conocimiento, ¿no? Información confiable acerca de la realidad natural, social o subjetiva. Ahora, la forma de conocimiento científico es el único conocimiento, obviamente que no. El ser humano de forma inmanente, o sea, de forma biológica, de forma natural, totalmente, nace con conocimiento, ¿no? De otra forma no podríamos respirar al nacer, de otra forma no pudiéramos llorar cuando nacemos o beber de nuestra madre, ¿no? Entonces, hay formas de conocimiento que son naturales, ¿no? Que algunos lo llaman pues empíricas. Hay un segundo nivel de conocimiento que es el conocimiento científico, ¿no? Que te caracteriza, ustedes saben, porque es sistemático, metódico, replicable, etcétera, ¿no? Que es formal. Y hay otro conocimiento, que es el conocimiento filosófico, ¿no? El conocimiento científico, hay conocimiento científico que aborda determinada rama del conocimiento humano. El conocimiento filosófico lo aborda en su totalidad, ¿no? El conocimiento episteme, entonces, son las creencias verdaderas y bien justificadas. Pero vamos a ver a qué se le denomina más adelante verdadero. La verdad, entonces, viene del veritas latín ateleteia y del griego desvelar, desocultar. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es la verdad? ¿Sí? Se ha llegado, o sea, realmente sobre esta pregunta, ¿sí? Hasta en la Biblia, ¿no? A Jesús le preguntan, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y él dice que la verdad es Él. Pero obviamente tiene una connotación muy amplia para los cristianos esto, ¿no? Pero en realidad, este término de la verdad, inclusive para muchos filósofos, lo han definido como un ente ontológico ajeno al hombre. O sea, nunca vamos a llegar a conocer la verdad. Obviamente, si soy positivista, de indicar que sí, ¿no? Que sí puedo conocer esa verdad. Lo cierto es que vamos a ver más adelante que el criterio de verdad no es abordado de forma directa por la ciencia, sino el criterio de validez, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre verdad y validez? Es que la validez es un concepto científico. Lo válido es aquello que resulta para fines prácticos, ¿sí? Digamos, a ver, bueno, más adelante vamos a hablar de este tema, ¿ya? Entonces, otra pregunta es, ¿no? ¿Por qué queremos conocer?
¿Qué nos despierta la curiosidad por conocer? La necesidad de obtener conocimiento es parte de nuestra evolución como especie. Tener creencias verdaderas, representaciones correctas de la realidad, es una condición necesaria para nuestra supervivencia, ¿no? Nosotros, como civilización, tenemos necesidad de comunicarnos, ¿no? Hemos descubierto por medio de esa curiosidad un conocimiento de las ondas, ¿no? Las hertzianas, la trigonometría, todo pues, el componente electrónico que nos ha permitido utilizar celulares. En este mismo momento, lo que estamos llevando a cabo esta reunión, no es pues de la noche a la mañana. Ha tenido que pasar muchísimo descubrimiento, muchísimo conocimiento para poder interactuar por este medio virtual, ¿no es así? Entonces, algo necesario para nuestra supervivencia, ¿no? El conocimiento es un fin en sí mismo. Puede ser útil para algo, pero es deseable incluso si no se tiene un objeto práctico, ¿sí? O sea, todos tenemos una ansia de conocimiento. Así no sea un conocimiento formal, ¿sí? Porque hay personas, obviamente, que quizás, tengo varios amigos que no son, pues, a veces las personas por naturaleza, no les gusta el tema academicista, ¿no? Que son muy buenos por los negocios. Pero para ser bueno para los negocios, necesitas saber matemáticas, necesitas saber cuánto comprar, has vuelto, tasa de interés. Necesitas conocer. Incluso, ¿no? Si uno está enamorado, muchas veces quiere hacer un poema, ¿no? Y ese poema necesita sus métricas, sus rimas. No tiene un fin práctico en realidad, ¿no? Pero quizás al leer ese poema, pues un ser humano se siente embelecido por la belleza gramatical, la belleza literaria de ese poema, ¿no? Preguntar para qué queremos conocer supone que queremos conocer algo, ¿no? Si queremos conocer, ¿para qué queremos conocer? Entonces, ¿cuál es la relación entre la ciencia y el conocimiento? Por supuesto que puede haber formas de conocimiento que no sean científicas, como el arte, la literatura, etcétera. También hay formas de conocimiento no proposicional y no consciente, es decir, hay conocimiento tácito, ¿no? Por ejemplo, hay una revista que parte de la materia que existe en el universo, pues, casi el 98% es materia oscura. O sea, ni siquiera sabemos cuál es su composición química de esa materia. Lo que conocemos es el 2%. Eh, Hay conocimiento que utilizamos y que es tácito, porque no se tangibiliza. El conocimiento proposicional es aquel conocimiento que no puede ser verdadero ni falso, ¿sí? Existe un criterio que se llama cientificismo. ¿Qué es el cientificismo? Es la tesis que solo la ciencia produce conocimiento. Ahora nos estamos concentrando en un tipo de conocimiento, que es un conocimiento científico, ya sabemos ya por qué es científico, proposicional, es decir, puede ser válido o no válido, y debe ser consciente. Es un tipo de conocimiento, no necesariamente es el único tipo de conocimiento. Entonces aquí abordamos lo siguiente. Entonces, ¿qué es el conocimiento en realidad? Obviamente, yo estoy abordando una concepción, ¿no? Obviamente, si uno aborda un libro de epistemología, quizás habrá muchas más concepciones, ¿no? Digamos, pero es un curso introductorio y es una concepción la que se está abordando en esta charla. Y esa concepción es la concepción tripartita del conocimiento proposicionales, perdón, acá dice promocional. ¿Cuál es ese conocimiento tripartito? Por ejemplo, ¿no? Platón, uno de los paradigmas, ¿sí? ¿Quién no ha leído a Platón, no? Se comiendo mucho el banquete, el que están enamorados. En su diálogo de Teteto dice, ¿no? Lucía conoce P. Sí. Sí. Lucía cree que P. O sea, Lucía cree que P. Dos, P es verdadera. O sea, Lucía cree que P y P es verdadera, entonces Lucía tiene buenas razones para creer en P o para creer que P. Esa es la lógica, ¿no? Esta es no me acuerdo del término en lógica, esta es una proposición ontológica, si no me equivoco, no me acuerdo el término exacto. O sea, pero este es el criterio, esa es la lógica, ¿no? Sobre esto se arma todo el conocimiento que vamos a ver. O sea, si falta alguno de ellos, no hay conocimiento, ¿no? Primero debemos creer que P es válido. Luego podemos comprobar que P es verdadero.
Entonces, finalmente concluimos que tenemos buenas razones para creer que P es verdadero o que es válido. Pero entonces, nosotros decíamos que el criterio de verdad es un componente ontológico que muchas veces es difícil su abordaje, ¿no? Muchos me dirán que la verdad es imposible para descubrir por el ser humano. Pero se ha llegado a un consenso, digamos así, más o menos a un consenso, de delimitar la verdad a ciertos criterios. ¿Cuáles son estos criterios para fines epistémicos? El primero es la delimitación de la verdad, ¿no? ¿De qué hablamos cuando decimos que algo es verdadero? ¿Es la verdad una propiedad de las creencias o de las preposiciones? En ese sentido, a nivel epistémico, solamente hay validez y no verdad. ¿A qué me refiero con esto, no? Si uno hace una tesis, ¿sí?, y dice que dos variables están relacionadas, la pregunta sería si es real o la verdad. Obviamente que no necesariamente, porque en primer término, para que tu conocimiento sea verdadero, tendrías pues que haber demostrado la verdad de muchos supuestos, ¿no? Que en la práctica son imposibles. Lo que sí puedes demostrar es que es válido. ¿Cómo así? A ver, hay una metodología, he fundamentado mi problema, le he justificado, he armado su literatura, antecedentes, he realizado el marco metodológico a nivel estadístico, si doy enfoque cuantitativo, he realizado un buen muestreo, he realizado unos instrumentos de investigación que han demostrado ser confiables y ser válidos. Al momento de seleccionar la muestra han sido aleatorias completamente. El momento de aplicar mi muestra, aplicar mi instrumento, lo he hecho con el menor sesgo posible. Los resultados son estos y esto es válido. O sea, es válido porque tiene muchas razones para indicar que esa preposición es verdadera. ¿Sí? Esa es la validez, ¿no? Hay un criterio de verdad. ¿Cómo podemos saber que una creencia preposición es verdadera? Se establecen las herramientas para determinar si es verdadera o no. Entonces, ¿cuál es la definición de verdad en términos epistémicos? Hay varias teorías que pueden ser complementarias. Una indica, ¿no? Una proposición es verdadera si corresponde con un hecho de la realidad. Es decir, teoría de la correspondencia o adecuación. Es decir, a ver, acá tengo una pared frente mío y el color es celeste. ¿Sí? No me puedo, no puedo estar seguro. Le pregunto a Juan, ¿no? ¿Qué color es la pared? Celeste. María, ¿qué color es la pared? Celeste. Ya, estoy pues recabando mayor evidencia para indicar que esta pared es celeste, ¿no? Entonces se corresponde mi preposición que la pared es celeste con una adecuación a la realidad. ¿Sí? Es un criterio de verdad. Otra, una proposición es verdadera si está bien justificada o mejor justificada que otras rivales, al describir los hechos del mundo, una teoría pragmática, ¿no? Es decir, algo es válido o verdadero siempre y cuando resulte válido dentro de una prueba empírica. Es decir, ¿no? A ver, si yo, digamos, a ver, un fenómeno social, he creado un modelo econométrico, ¿sí? A esos amigos economistas, amigos administradores, con el cual yo puedo pronosticar las ventas de una bodega, ¿sí? Y bueno, para eso obviamente he recogido muchísima información histórica, he hecho prospectiva, y lo aplico en una bodega. Y resulta que funciona. He pronosticado que mañana van a comprar 10 personas, y han comprado 9 o 11, el siguiente día 10, funciona, es válido, ¿sí? Mi proposición. Otro criterio, una proposición es verdadera y es parte de una teoría que explica la realidad mejor que otras teorías rivales. Es decir, ¿no? Eh, dentro del mundo de la epistemología, de las ciencias, siempre se van a enfrentar pues dos proposiciones o más, ¿no? Por ejemplo, en la misma interpretación, a ver, no sé si sea tan burdo, pero quiero hacer este ejemplo. En la economía en el mundo, ¿no? Hay una pues corriente capitalista, liberal, neoliberal, ¿no?
que indica que la participación del Estado debe ser lo menor posible. Mientras el Estado es más interventor, la economía funciona mal. Y contraria a esta, hay una proposición social comunista que indica que la intervención del Estado tiene que ser grande porque tiene que regular ciertas fallas del mercado, ¿no? Los liberales creen muchísimo en el mercado, ¿no? En el fondo o en el desarrollo histórico, ambas teorías van confluyendo, ¿no? Porque por el lado liberal, o sea, existen lo que se llaman las fallas de mercado, ¿no es así? O sea, el mercado no es perfecto. El mercado ha demostrado que tiene muchas fallas y no se puede autorregular sin causar perjuicio a la humanidad, ¿no? Por el lado del punto de vista comunista, socialista, se ha determinado que, por ejemplo, el cálculo económico, no sé si algunos saben a lo que me refiero, no se ha dado, ¿no? Pese a las herramientas, porque estaba predicho, ¿no? Que ya con las herramientas que hoy tenemos, como el Big Data, la minería de datos, el Machine Learning, deberíamos haber podido resolver el tema del cálculo económico, ¿no? O sea, la planificación económica de un Estado, pero no se ha dado. Entonces reconoce algunas ventajas del mercado, ¿no? China es un ejemplo de esto, ¿no? Tiene una política comunista, pero un mercado capitalista, ¿no? Entonces, miren, pero en el fondo tienen a confluir o en algún momento una superará a la otra y será una verdad, ¿sí? ¿Cuál de las dos funciona? Ahora, hay ciertos acuerdos en que nuestras teorías científicas son siempre provisionales, ¿no? O sea, están cambiando continuamente. Hay un criterio que se denomina falibalismo. ¿Qué es falibalismo? Aunque es inevitable creer que nuestras creencias son verdaderas, cualquiera de ellas podría ser falsa, incluyendo esta. O sea, ¿qué es el falibalismo, no? Es un poco lo que decía Karl Popper, ¿no? O sea, realmente quizás en algún momento sea muy complicado, eh, sea muy complicado llegar a la verdad, ¿sí? Pero tú tienes que reconocer que tu propia concepción, que en este momento es válida, en el futuro no podrá hacerlo. Algunos indican que en las ciencias matemáticas sí, pero en las ciencias sociales no. Por ejemplo, vamos al derecho, a ver. En el Perú, el Código de 1936 consideraba una falta el divorcio. ¿Sí? O sea, el divorcio, y hasta 1981, si no me equivoco, la homosexualidad era considerada una enfermedad psiquiátrica. Hoy en día, ni el divorcio es considerado una falta, ni mucho menos un delito, ni la homosexualidad es considerada una desviación psiquiátrica. No es así. Ha cambiado, ¿no? Entonces, eso es el falibalismo. Toda teoría está sujeta a contradicción y a demostrarse una y otra vez. Asimismo, hay un criterio de convergencia. ¿Qué es este criterio de convergencia? A largo plazo, nuestras distintas teorías convergerán. Hay una suerte de selección natural que elimina las teorías poco explicativas y selecciona las más Ah, explicativas, por eso que se dada le la quiero... información y evidencia disponible. A ver, cuidado con sus audios, por favor. A ver, entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos algunos criterios de verdad. ¿Cuáles son los criterios de verdad? Determinamos que una proposición es verdadera en la teoría, ¿no? Es decir, coherentismo. En otras palabras, una teoría solamente es válida dentro de otra teoría, o una proposición es válida solo dentro de otra teoría. Ese es coherentismo. No tiene sentido preguntar si una proposición es verdadera fuera de esa teoría. Como no tendría sentido preguntar cuál es el significado de una proposición fuera de un lenguaje contextualismo epistémico, ¿no? Y contextualismo semántico. En otras palabras, ¿no? No tendría sentido preguntar cuál es la interpretación de un nivel de confiabilidad dentro de un criterio cualitativo. No tendría sentido, ¿no? Lo mismo, no tendría sentido preguntar, a ver, vamos a hacer un análisis semántico o vamos a hacer un análisis ontológico dentro de un criterio cuantitativo. No tendría sentido. Ambas preguntas solamente tienen sentido dentro de un paradigma. ¿Qué es el realismo ontológico? Pero nuestras creencias son verdaderas o falsas, ¿no? Porque el mundo las hace verdaderas o falsas, no por consenso ni acuerdo. Muchas personas
eh, creen cosas, todos creemos cosas, ¿no es así? La ciencia indica que esas creencias van a ser refutadas o van a ser confirmadas a través de la ciencia y el propio mundo va a hacer que su validez o su rechazo se realice, ¿no es así? La realidad se impone a nuestras teorías y selecciona aquellas que explican mejor que las que no explican o las explican menos eficientemente. Inclusive, hay acontecimientos históricos, como por ejemplo la misma concepción monista de un dios. ¿Cómo así? Eh, la misma forma de la religión, ¿no? Por ejemplo, en un inicio de o bueno, no en un inicio, no, sino en la Edad Media, y mucho antes, obviamente, se tenía una concepción de que las misas o el conocimiento teológico solamente era dado a las personas no para su interpretación, sino para su cumplimiento. Se hacían las misas en griego, en latín, y las personas que asistían a estas pues no tenían una clara comprensión, ¿no? Sino simplemente que les explicaban quién era Dios, qué deben hacer, qué es el pecado, ¿no? Esto con el tiempo ha cambiado, porque hoy en día pues cada persona es libre de creer en lo que desee, de llevar su religión de la forma que desea, ¿no? Esto demuestra que el realismo ontológico se impone, ¿no? Inclusive pese a cuestiones políticas, a cuestiones propiamente humanas. ¿Qué son los hechos? Los hechos son los que hacen que las reposiciones, las creencias, sean verdaderas. Un hecho es un aspecto de la realidad que fija el valor de la verdad de las creencias. También se llaman hacedores de verdad, ¿no? Es un hecho, es algo que se demuestra de forma empírica, que se demuestra en la realidad. Entonces, esta charla, aún continuamos. A ver, ¿cuántas láminas nos faltan? Me faltan 2 láminas. Entonces, bajo esto que hemos explicado, nosotros nos preguntamos nuevamente, entonces, ¿qué son las ciencias? ¿Qué son las ciencias? Lo primero es que debemos hablar de ciencias en plural, porque hay muchas diferencias metodológicas entre ellas. Este es un paradigma que se ha roto. Yo cuando estaba en pregrado, recuerdo que un docente me dijo que cuando yo aprendiese metodología, yo ya podría hacer investigación en cualquier área, apoyándome de un especialista, ¿no? Es decir, quiero hacer investigación en salud, la metodología va a ser la misma, pues me asesoro de un enfermero, quiero hacer investigación en ingeniería, la metodología yo puedo hacerla, pero me asesoro de un ingeniero, y no necesariamente es así. Cada una debe tener su propia metodología, y van camino a eso, ¿no? Por ejemplo, en el derecho existen métodos doctrinarios, jurisprudenciales, metodológicos propios, ¿no? Y así en cada ciencia, ¿no? Por ejemplo, una ciencia, que hay colegas también hemos invitado a los licenciados en administración de Huánuco, a la pregunta, ¿no? ¿La administración es una ciencia o no es una ciencia? Cuando yo indico que es una ciencia, tengo que verificar en primer término cuál es el avance epistémico de esa ciencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En alguna ocasión hablaba con un amigo contador y debatíamos sobre cuál es más ciencia, la economía, la contabilidad o la administración. Y obviamente la economía, por lo propio que se ha desarrollado la antigüedad, ¿no? No me acuerdo el nombre de Genofonte, si no me equivoco, se llama el padre de la economía, ¿no? Ha desarrollado métodos, técnicas, y aún, no pese a tanto tiempo, aún hay modelos econométricos que se aproximan muchísimo a la realidad, y hay modelos econométricos que aún no lo hacen, ¿no? Pero tiene un avance epistémico. La contabilidad tiene un avance epistémico aún mayor, pero un poco menor que la economía, pero mayor a la administración, en el sentido de que tiene técnicas como la simple SAT que realizan los contadores, no me acuerdo cómo se llama esa T que hacen los contadores, esa forma de registrar cualquier operación, es un principio que resulta en la práctica, ¿no? En cambio, los administradores, 1911 es el año del nacimiento de nuestra ciencia formalmente, tenemos un error epistémico aún en ciernes, ¿no? Entonces, pero para considerar que somos una ciencia, deberíamos pues abordar aún más la metodología para tener una propia metodología que nos permita descubrir conocimientos dentro de las disciplinas empresariales, administrativas.
Entonces, ¿qué son las ciencias? Son un sistema de teorías e hipótesis desarrolladas según la metodología, que puede variar entre disciplinas y que nos permite buscar el conocimiento y la verdad. Entonces, ¿qué es un método científico? Hay ciertos acuerdos en que no existe un método científico, sino varios. Este es un mito también, un tabú que a veces no consideramos. Si yo les preguntase, a ver, hay muchos grandes avances humanos que no han seguido la metodología. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión me invitaron a dictar un curso de investigación en un área de medicina y me preguntaron cuándo Alexander Fleming descubrió la penicilina había seguido el método de la metodología científica, o sea, la observación, formulación de una hipótesis, contrastación, porque la historia nos cuenta, con cierto grado de validez, que Fleming por casualidad descubrió un hongo, ¿no? El penicilinium, que lo dejó entre sus cosas, y de casualidad descubrió que las bacterias no crecían alrededor de él y creó la penicilina. Fue un accidente. Entonces, mucho conocimiento se ha desarrollado bajo otros paradigmas científicos, bajo otros métodos científicos, ¿no? No necesariamente la metodología de la investigación científica que conocemos, ¿no? Quizás sería interesante abordar y conocer también esos otros métodos, pero lo cierto es que la metodología de la científica que aplicamos es la que utilizamos normalmente en nuestras universidades, ¿no? Eh, entonces, incluso dice, en una misma ciencia, al interior de una misma ciencia hay un pluralismo metodológico. O sea, al interior de una misma ciencia podrían haber varios métodos. Algunos autores mencionan que la ciencia modelo era la física, ¿no? Como habíamos indicado, ¿no? Y Com decían pues que la ciencia modelo era la física. ¿Por qué? Porque como volvemos a repetir, ¿no? Habíamos indicado que, o sea, el objeto de una ciencia es finalmente concluir leyes, ¿sí o no? O sea, algo que se pueda replicar. En la física, cuando hay una ley, se replica, ¿no? La velocidad, la aceleración, esto es replicable, ¿no? La masa, es replicable. Y vale en cualquier tiempo y espacio. Eh, pero una ciencia social no cumple ese supuesto, ¿no? Y esto no lo hace una ciencia de menor jerarquía, sino que está en el descubrimiento de sus metodologías, ¿sí? Quizás aún no hemos encontrado una norma, leyes que sean válidas para las ciencias sociales, en el sentido de que una conclusión pueda ser replicable para todos, pero se va camino a eso, ¿no? Obviamente, como humanidad aún no hemos terminado pues, de abordar el conocimiento científico, ¿no? Esto fue considerado por Popper como una falacia, ¿no? Porque estaban considerando una ciencia como paradigma de las demás. O sea, Karl Popper es el que revoluciona pues, este paradigma positivista, indica que no, o sea, ¿cómo vamos a tomar una sola ciencia como modelo para las demás ciencias, ¿no? Y él indica que cada ciencia debe tener pues, su propio modelo, su propia metodología. Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Hay una sola metodología o hay muchas metodologías? Aristóteles es un representante del paradigma del pluralismo metodológico, ¿no? Porque Aristóteles es el padre de varias ciencias, ¿no? Y cada ciencia le asignó una forma, no a todas la misma forma de estudiarse, ¿no? Hay filósofos modernos, tempranos, como en el caso de Bacon, Hobbes, Descartes, que indican que hay un cierto retorno al pluralismo metodológico, ¿no? En este caso, perdón, de los filósofos indicados hablan del monismo metodológico, una sola metodología para todas las ciencias. Pero hoy en día se está retornando al pluralismo metodológico. O sea, cada ciencia tiene una propia metodología. Entonces, ¿cuándo una explicación es mejor que otra? Yo le recomiendo, y eso lo recomiendo a mis alumnos, ¿no? Abordar la metodología de la investigación científica no solamente significa, pues, memorizar conocimientos o plantear tu tesis, ¿no? Sino también el método argumentativo. Eh, una tesis es demostrar algo que yo considero mediante conseguir muchísima evidencia que indique que mi tesis es válida, ¿no? Por ejemplo, no sé, si yo digo, por ejemplo, a ver, que
a ver, si yo digo, a ver, que por ejemplo, ¿no? Acá hay una ciudad, la ciudad más alta del mundo, con disculpa de Potosí en Bolivia, que en Perú dicen que es la Cerro de Pasco, ¿no? Que indico, por ejemplo, que en su suelo, subsuelo, existe muchísimo mineral oro, ¿no? Entonces, mientras yo más haga las excavaciones, en algún momento encuentre la beta, tendré mejor evidencia científica de que realmente existe oro, ¿no es así? Si yo digo que hay una evidencia, si yo digo, ¿no? A ver, quiero demostrar que el liderazgo es algo innato, ¿sí? No es algo, o sea, es algo que el ser humano viene de nacimiento, no es algo genético. Tendré que demostrar mayor evidencia científica para demostrar que es eso, ¿no? O sea, hacer un análisis histórico, cuantitativo, cualitativo. Mientras más evidencia respecto a esa tesis yo pueda conseguir, más sustento tendré que realmente esa tesis es mejor. Pero no solamente tengo que tener sustento, sino también tengo que saber cómo comunicarlo, ¿sí? Eh, y para saber cómo comunicarlo, tengo que leer bastante y tengo que tener, pues, una retórica y una capacidad argumentativa, ¿no? En ese sentido, yo lo recomiendo, y eso me sirvió muchísimo cuando estaba en el colegio, leer los libros de Platón, ¿no? Donde habla con Sócrates, este diálogo, el Tetet, el banquete, la república, porque tratan un tema, en realidad no llegan a una conclusión, no se le pregunta qué es la justicia, qué es el amor, pero su forma argumentativa llegan, por ejemplo, Platón, Platón, ¿no? O sea, en Sócrates, en la voz de Platón, llega a indicar qué es la justicia de tal forma que sea muy difícil contradecir sus argumentos. O sea, en otras palabras, mientras más difícil sea contradecir la validez de tu proposición o de tu tesis, más valor tiene. Y para eso tienes que tener la capacidad argumentativa y la mayor cantidad de evidencia que sustente lo que tú estás indicando. También para indicar por qué una explicación es mejor que otra, esta explicación va a ser mejor en el sentido de que tenga más virtudes epistémicas. ¿Qué son virtudes epistémicas? Son rasgos que hacen que una teoría sea preferible a otra. ¿Cuáles son estas virtudes? Vamos a ver aquí. Esas virtudes son, pues, a ver, no puedo mover esto. Ya, ahora sí. El primero es la predicción exitosa y sistemática del curso de los acontecimientos, preservando, mejorando el éxito observacional de otras teorías y produciendo nuevas y originales hipótesis. Es decir, ¿no? Si yo, a ver, pronostico un eclipse, ¿no? Mediante una forma, un tipo de conocimiento astronómico, y digo que el día de mañana va a haber un eclipse, y hay, esa teoría tiene un valor epistémico, o sea, en el sentido de que tiene evidencia, puede predecir, ¿no? O sea, tiene una... Otro es el apoyo teórico, la coherencia con otras teorías, ¿no? Previamente aceptadas y que hayan demostrado ser exitosas en general. Produce desconfianza un discurso que solo sea comprensible para sus partidarios y que no exhiba otras unidades y limitaciones a otras teorías, incluso a sus detractores. La posibilidad de fertilizar a otras teorías y ser fertilizada por ellas es el potencial interdisciplinario, ¿no? O sea, tiene que tener potencial interdisciplinario. Otra virtud epistémica es la compatibilidad, es decir, son creencias epistemológicas bien fundamentadas, como por ejemplo el principio de la causalidad, la inducción, el principio de la regularidad de la naturaleza, etcétera, ¿no? Ejemplo, a ver, un concepto. eh, por ejemplo, ¿no? Hay un concepto que es el tema de la causalidad. O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo digo la pregunta, ¿todo es causa de todo o habrá una causa inicial? Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, una de sus teorías, cuando intenta probar la existencia de Dios de forma científica, indica que hay un principio de causalidad. O sea, por ejemplo, todo es motivo por una causa, ¿sí o no? Pero no puede haber una causa infinita. O sea, es ilógico, ¿sí o no? Que hay una causa infinita. Por ejemplo, caso es una mesa, esta mesa la hizo un carpintero, ese carpintero nació, tuvo padres, sus papás, tuvo sus papás, sí, hasta el Big Bang, pero el Big Bang tiene que tener una explicación, o sea, una causa.
No puede haber una causa hasta el infinito, ¿no? Y él dice que esa causa inicial, la causa incausada es Dios. Por ejemplo, es una forma de plantear una teoría compatible. Otro es la consistencia interna. La consistencia interna es la simplicidad ontológica y la economía explicativa. Hay una teoría que se llama la baja de Ockham. Es decir, siempre es preferible una teoría coherente a una plagada de contradicciones. Una que no tenga que postular toda suerte de entidades misteriosas, innecesarias. En otras palabras, lo más sencillo es lo más científico. Mientras tú puedas quitar lo intrincado a algo, mientras tú puedas demostrar algo con facilidad y comprensión, va a ser, pues, va a tener una mayor virtud epistemológica.